Buenos días, mi grupo está conformado por Erika Mercado, Eiler Lemus, Luis Guillermo Blanco y mi persona Lisette González. Nosotros les vamos a hablar sobre la escuela monetarista, el neoliberalismo y la nueva economía. El monetarismo es la rama del pensamiento económico que se ocupa del dinero, sobre la economía en general. El monetarismo es reconocido como una tendencia que ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas. El monetarismo tiene una larga tradición en la historia del pensamiento económico. Hay explicaciones detalladas y muy sofisticadas sobre el modo en que aumento de la cantidad de dinero afecta a los precios y a la producción a corto plazo. Ahora mi compañero Eiler les va a hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la plantea dentro de un esquema capitalista, actualmente bajo principios más radicales. ¿Cómo surge el neoliberalismo? El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado, de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor, y forma fuerza gracias a los debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años y de la década de 1970. ¿Qué es el neoliberalismo? Podemos definir como neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden que no permiten la participación del Estado como tal en la economía, dejando por fuera cualquier interés gubernamental, fomentando también la producción del sector privado con el capital, con su dinero y la definición de los precios como tal en diferentes productos. El neoliberalismo inició en la década de los años 80, principalmente en la ciudad de los Estados, en el país de los Estados Unidos y yéndose hacia Europa y fomentando o haciendo su sector principal en Inglaterra. De ahí se desplazó a Alemania y llegó a Latinoamérica con el gobierno de Pinochet en Chile en el año de 1980 al 90. Las características del neoliberalismo en todos estos países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Chile son las siguientes. Cuestionan el Estado benefactor, pretenden modernizar la economía y conservar el mismo sistema político, reduce el control estatal sobre los recursos económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no tiene, influencia como tal en el neoliberalismo, porque el neoliberalismo hace parte del sector privado. Como tal, el gobierno y el Estado no pueden hablar, opinar o hacerse partícipe como tal de todo este núcleo de empresas. Impulsa las inversiones como tal extranjeras, reduce los gastos sociales, aplica las medidas para que la fuerza del mercado que se encarguen de distribuir la riqueza generada, la desregulación del comercio y la finanza, y como punto final la proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. Estas son todas las características que influyen en el neoliberalismo como tal en un país o en los países que les hemos dicho a continuación. El término de la nueva economía fue acuñado por el economista Brian Arthur, aunque fue popularizado principalmente por Kevin Kelly, el editor de la revista Wired. Este término fue creado a finales de los años 90 para describir la evolución de una economía basada principalmente en la fabricación y la industria a una economía basada en el conocimiento, en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. Debido en parte a los nuevos progresos en tecnología y a la globalización económica, en ese momento algunos analistas entendieron que este cambio en la estructura económica había creado un estado de crecimiento constante y permanente de desempleo bajo y relativamente inmune a los ciclos macroeconómicos de auge y depresión. Además creyeron que el cambio ponía
en obsolencias antiguas prácticas de negocio. La primera vez que se manejó públicamente el término de nueva economía fue el 30 de diciembre de 1996. La economía tiene tres rasgos fundamentales profundamente interrelacionados. Primero, se centra en la información y el conocimiento como base de la producción y la productividad competitiva. Segundo, es la economía global y la producción y gestión de bienes y servicios se organiza a nivel planetario. Tercero, el Internet es el sistema de organización en la nueva economía. También la nueva economía afecta en mayor o menor medida a todas las actividades y sectores económicos y a la formación de entender los negocios. La nueva economía permite a las empresas personalizar la relación con el cliente, disminuyendo al tiempo, precios y costos. Es al mismo tiempo una oportunidad de conseguir mayor productividad y bienestar económico y un peligro por cuanto la falta de comprensión y adaptación a las nuevas reglas dificultará la competitividad de aquellos que no sean capaces de gestionar el cambio.